Muy buenas tardes a todos. En breve ya vamos a estar comenzando con la presentación. Aguarden un minuto, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio al presente seminario respecto de las bases para una ley de humedales en la Argentina. En esta ocasión nos complace convocarlos en esta oportunidad por intermedio de Agenda Ambiental, Humedales sin Fronteras, Fundación Ambiente de Recursos Naturales, CAUCE y el Movimiento Católico Mundial por el Clima, junto a la Red Internacional de Promotores ODS, que desarrollamos esta actividad. En primer lugar, bueno, comentarles que así como la Red Internacional de Promotores ODS está coordinando este encuentro, nos acompaña Movimiento Católico Mundial por el Clima, que es una red global con más de 900 organizaciones miembros, cuyo documento fundador es la conocida encíclica Laudato Si del Papa Francisco sobre el cambio climático y la ecología. En segundo lugar, también está Agenda Ambiental Argentina, que es una red conformada por 18 puntos del país, que trabaja con el propósito de conectar a la comunidad ambiental a través de su plataforma virtual, teniendo como objetivo principal acercar herramientas, propuestas y espacios de participación. A su vez, acompaña a las organizaciones, empresas, centros de formación y gobiernos en la comunicación, gestión de proyectos y el desarrollo de eventos de triple impacto. A su vez, considera que es muy importante el hecho de poder impulsar una ley de humedales para hacer un uso consciente de los recursos naturales y asegurar así la protección de los ecosistemas para las generaciones venideras. A su vez, cabe destacar bueno, que la Red Internacional de Promotores ODS, yo me presento, mi nombre es Ignacio Cáceres, soy el actual coordinador de Argentina, de la Red Internacional de Promotores ODS, y les quería comentar brevemente que nuestra red, para todos aquellos que no la conocen, nosotros nos podemos identificar como un movimiento ciudadano que está fuertemente comprometido con el cumplimiento de la Agenda 2030 y con el desarrollo sostenible. Los objetivos nuestros de la red, nuestra misión y nuestra visión es poder masificar y tratar de concretar, procurar alcanzar los 17 objetivos para el desarrollo sostenible que estableció la Organización de las Naciones Unidas con la Agenda 2030, como así también sus 169 metas. Los invito a todos aquellos que no son parte de la red poder acercarse, poder convocar, poder corroborar a través de nuestras redes sociales y a través de nuestra página web
las constantes actualizaciones, seminarios y capacitaciones que estamos realizando, y los invito a que se unan para poder aunar fuerzas y contribuir al desarrollo sostenible. Bueno, en esta oportunidad, en primer lugar, voy a darle la palabra a Valeria Enderle, que es directora ejecutiva de la Fundación Cauce, abogada, magíster en Derecho Ambiental y Urbanismo, y especialista en Derecho Ambiental y Tutela del Patrimonio Cultural. En segundo lugar, va a exponer Ana Di Pangracio, que es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, abogada ambientalista especializada en biodiversidad. Cabe destacar, a su vez, que el programa Humedales Sin Fronteras es una coalición de organizaciones de Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia comprometidas con la sustentabilidad de la Cuenca del Plata, la cual la componen la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Fundación Cauce, Casa Río y Taller Ecologista. A continuación le doy la palabra a Valeria Enderle. Bueno, muchas gracias Ignacio y muchas gracias a todos y a todas por participar de este espacio. Voy a compartir pantalla. Bueno, como decía Ignacio en la presentación, nosotros vamos a hablar con Ana en representación del programa Humedales Sin Fronteras, y desde ya los invitamos a que puedan visitar nuestro sitio web, que es leyhumedalesya.org. Allí tenemos un documento de posición y otro documento en relación a algunas consideraciones que hemos hecho de los proyectos que se encuentran presentados tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, en función de todo este trabajo que venimos realizando hace varios años ya y con distintas organizaciones también en el territorio, para que finalmente podamos tener una ley que proteja a nuestros humedales. Y para ponernos en tema, principalmente vamos a ver lo que es un humedal, ¿sí? Principalmente cuando hablamos de humedales hablamos de tierras que están temporal o permanentemente inundadas por causas naturales o por causas artificiales, y donde el agua es un elemento clave. Y ese elemento clave, que es el agua, que puede provenir del mar, puede provenir de ríos, de lluvias, de napas subterráneas, va a definir características no solamente físicas de los suelos, de la vegetación y de los animales que viven en esos humedales, sino también de las relaciones que van tejiendo entre ellos mismos. Estos humedales tienen características que los van definiendo y que los van diferenciando unos de otros, y obviamente que tienen características particulares en materia de suelos, plantas, animales, que justamente van adaptándose a esos periodos en los que estas tierras están inundadas o en los que hay sequía. Si miramos estas imágenes vemos la diversidad que tenemos de humedales en nuestro país. Tenemos ecosistemas de este tipo que son marinos, estuariales, lacustres, palustres, tenemos distintos tipos, ¿sí?, que van conformando estos hermosos paisajes que podemos ver en estas fotos, desde Córdoba, con los bañados del río Dulce y la laguna Mar Chiquita, hasta Jujuy en el norte, con la laguna de los Pozuelos, el glaciar Vinciguerra y las turberas asociadas en Tierras del Fuego al sur, y el delta del Paraná, entre Santa Fe y Entre Ríos, y obviamente estos son sitios Ramsar, por eso en este caso no está Buenos Aires, pero obviamente el delta está compuesto por las tres provincias. Como les decía, estas son imágenes de sitios Ramsar, es decir, son sitios que están protegidos a nivel internacional por la importancia ecosistémica que tienen. Y hablando de importancia ecosistémica, debemos decir que los humedales tienen un alto valor, no solamente biológico, sino también social, cultural y económico. Hacen posible nuestra vida, principalmente porque son reservorios de agua dulce, porque depuran y van filtrando las aguas, porque logran una amortiguación del impacto de las lluvias, porque almacenan más carbono que ningún otro ecosistema, y en este sentido son grandes aliados en la lucha contra el cambio climático, aportan sedimentos y nutrientes, posibilitan la educación ambiental, posibilitan nuestra recreación, son generadores de economías locales y también de valores culturales.
Y es por eso que no solamente el 40% de las especies, ¿sí?, habitan y se reproducen en humedales a nivel global. Entonces, todos estos son los aportes que hacen este tipo de ecosistemas a nuestra vida y a la vida de animales y a la vida de plantas también. Pero la situación hoy, por la que están atravesando, es una situación, la verdad, muy preocupante, porque hace ya en los últimos 300 años ha desaparecido más del 87% de la superficie humedales a nivel global, y por supuesto que al ser ecosistemas únicos, están gravemente afectados, ¿sí? Y obviamente todo lo que va asociado a ellos, tanto especies de flora y fauna, que tienen refugio, se desarrollan y se reproducen en los humedales, como también se va generando algunos peligros para los medios de subsistencia humana, principalmente en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. ¿Y quiénes son los impulsores de esta pérdida, de esta degradación? Lógicamente esto tiene un resumen, que es el modelo extractivista depredador humano, lamentablemente, y puntualmente es la agricultura y la ganadería industrial, la urbanización, la minería, otro tipo de actividades extractivas, la sobreexplotación de los bienes naturales, la introducción accidental o deliberada de especies exóticas que son invasoras, el desecho de residuos domésticos deficientemente tratados, o los industriales también, el cambio climático, es decir, son distintas razones que van generando esta pérdida o esta degradación de estos ecosistemas de alto valor. Y estas son imágenes que hemos visto recientemente, ¿sí? Este año no solamente han ardido los humedales del delta del Paraná, sino que han ardido otro tipo de humedales y otro tipo de ecosistemas en distintas provincias de nuestro país. Y nosotros hemos sacado como conclusión, sí, porque trabajamos territorialmente en el delta del Paraná, pero esto no significa que sea únicamente una situación que se repita en estas provincias que van componiendo este ecosistema, sino que la falta de institucionalidad y de cumplimiento de las normas ambientales es una cuestión que sucede a nivel país y a nivel regional, lamentablemente, así como la impotencia de las autoridades para controlar este tipo de situaciones, porque realmente no existe este cumplimiento normativo y esta institucionalidad adecuada para poder lograr la conservación y la protección de este tipo de ecosistemas. Y por eso es necesario, ¿sí?, que nosotros pensemos por qué es necesario una ley nacional de presupuestos mínimos de humedales. Principalmente, por lo que decía recién, porque Argentina necesita de herramientas normativas e institucionales que sean eficaces para gestionarlos adecuadamente, porque no es necesario únicamente pensar en el uso que nosotros podemos darle a esos humedales como seres humanos, sino también que hay que pensar en un uso, pero asociado a su integridad ecológica principalmente. Por otro lado, porque cerca del 21% de la superficie del país está ocupada por humedales. Esto quiere decir de que hay una fuerte presión sobre estos ecosistemas que se van perdiendo y se van degradando día a día, y que lógicamente la distribución territorial es amplia, hay más de 11 regiones de humedales, y por lo tanto es un espacio territorial importante que es necesario protegerlo. También Argentina debe cumplir acuerdos internacionales de protección de los ecosistemas que ha firmado, ha ratificado, e incluso debe dar cumplimiento a normas constitucionales de protección del ambiente, no solamente de la Constitución Nacional, sino también de constituciones provinciales. En este sentido podemos dar ejemplos relativos a la Convención Ramsar, a la Convención de Diversidad Biológica, a la Convención de Cambio Climático, y puntualmente hay una forma determinada de legislar en este tipo de cuestiones ambientales que está establecido por la norma constitucional, que es la de leyes de presupuestos mínimos, es decir, que tienen que existir una norma básica común, mínima, para toda la Argentina, y luego las provincias pueden ir mejorando esa protección o igualándola, pero nunca disminuirla. Eso está establecido también en la Ley General del Ambiente, cuando se define que es un presupuesto mínimo en su artículo 6. Por otro lado, esta ley debe ser construida de abajo hacia arriba, integrando la visión desde los territorios. No sirve una ley que sea construida de manera tecnocrática,
porque justamente esta ley tiene que ser una ley que favorezca y aumente las chances de la implementación en la medida de que sea construida por la gente que vive en y de los humedales. Y por otro lado, es urgente que exista un consenso y un adecuado tratamiento por parte de ambas cámaras en el Poder Legislativo de la Nación. Esto es un pedido ciudadano, un pedido colectivo muy importante a raíz, lógicamente, de los últimos sucesos que hemos tenido, principalmente en el Delta del Paraná y en otros humedales, pero como decía hace un ratito, las presiones sobre este tipo de ecosistemas son muchas y las causas de su degradación son tantas que es urgente que esta ley realmente tenga un tratamiento y se sancione finalmente. Ya hubo 2 intentos previamente, tanto en el 2013 como en el 2016, y lógicamente por las presiones del sector agropecuario y del lobby minero no se pudieron llegar a acuerdos y no se pudo llegar a una sanción, principalmente por esta falta de compromiso en la Cámara Baja. En lo que va del 2020 se han presentado numerosos proyectos, aquí los tienen a los diputados y diputadas, senadores y senadoras que lo han presentado, pueden encontrarlos no solamente en los sitios web de tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, sino también en un montón de otros sitios web, no solamente en el nuestro, que han ido recolectándolos, incluso se han elaborado varias tablas comparativas respecto a estos proyectos y de sus distintas propuestas. Nosotros creemos que hay algunos enfoques, algunos principios que son necesarios que esta ley contenga para que puedan ser realmente aplicados. Uno de los primeros enfoques es el enfoque ecosistémico, es decir, que esta ley debe primar la visión de la integridad ecológica de los humedales y una visión que sea de protección de los humedales por los humedales, es decir, no mirando una protección de ellos por los servicios o los beneficios que únicamente nos prestan a los seres humanos. Porque a lo contrario, esta sería una visión antropocéntrica que creemos que es totalmente necesario cambiarla en virtud de todos los males que viene haciendo el ser humano a la naturaleza y que en definitiva de una u otra manera nos vuelven a nosotros porque somos parte de esa naturaleza y por lo tanto creemos que toda la vida tiene que estar en armonía. Por otro lado, el enfoque necesario es el de los derechos de acceso. Los derechos de acceso, si bien ya fue definido en el principio 10 ¿sí? de la Declaración de Río de Janeiro en 1992, el derecho a la información, a la participación ciudadana y el derecho a acceso a la justicia están planteados como derechos de acceso en los términos de la democracia ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la ciudadanía tiene que poder ser parte, no solamente informada, sino también de las decisiones que se estén tomando a nivel de política pública en materia socioambiental. Y aquí tenemos una seguramente muy pronta ratificación de Argentina del Acuerdo de Escazú, donde también las organizaciones y la ciudadanía están muy pendientes de esto. Es un acuerdo pionero que justamente va garantizando que estos derechos realmente se puedan aplicar y puedan ser efectivos en nuestro país. Otro de los enfoques que creemos necesario es el enfoque biocultural, es decir, que todas las cosmovisiones, sentimientos, creencias, que son resultados de prácticas milenarias de transformación y coevolución de los pueblos con la naturaleza, signifiquen realmente poder entender la necesidad de conectar los valores naturales con los valores culturales y de poder promover desde esa visión la conservación de la biodiversidad. Nosotros creemos firmemente que tienen que existir y protegerse los corredores bioculturales de la manera que se piensa a través de este enfoque para poder también preservar los humedales. Por otro lado, un enfoque también necesario es el enfoque de género, donde se realmente tome importancia la fuerte presencia y el rol que tienen las mujeres. Y en este sentido, el rol de las mujeres en las tareas de cuidado debe ser revalorizado. Respecto de la justicia, creemos que también es necesario que exista una nueva justicia, no solamente en materia climática, en materia de humedales, en materia de naturaleza, una justicia que sea de carácter colectivo y una justicia que sea de carácter protectoria. Y en relación a los principios que creemos necesario que esta ley
tiene que receptar, no obstante, hay principios que ya están vigentes en nuestro ordenamiento jurídico, no solamente por imperio constitucional, sino también por la Ley General del Ambiente, pero creemos que hay algunos que deben necesariamente resaltarse para que esta ley pueda ser plenamente aplicable. Uno de ellos es el principio preventivo y las 3 tipos de evaluaciones que se deben hacer para que los humedales sean realmente conservados en cuanto al uso que se le dé a ellos. Evaluación ambiental estratégica, que se refiere principalmente cuando se están evaluando, ¿sí?, decisiones estratégicas en relación a determinado tipo de ecosistema, en este caso los humedales. La evaluación de impacto ambiental, que debe hacerse previa a toda obra o proyecto que pueda llegar a tener algún impacto socioambiental en estos ecosistemas y en la sociedad. Y por otro lado, la evaluación de impactos ambientales acumulativos, que se trata principalmente cuando hay obras o proyectos que van a generar efectos negativos que son sucesivos, que se van acumulando, que se van sumando. Por otro lado, el principio precautorio, y en este caso puntual, se plantea la necesidad de una moratoria a proyectos destructivos hasta tanto se finalice el inventario y se puedan ordenar territorialmente los humedales. Y puntualmente también 2 principios que han sido receptados a nivel internacional, el indubio pro natura, que fue definido en la Declaración Mundial de la Unión de la Conservación, de la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza en 2016, que tiene que ver digamos, con la idea de que todos los procesos y las decisiones deben ser definidos a favor de la naturaleza. Y el indubio pro aqua, que fue definido en la Declaración de Jueces por la Justicia del Agua, hace muy poco tiempo también, que tiene que ver con que no solamente las decisiones, sino que también las interpretaciones de las leyes se hagan en favor de la protección del agua. Estos 2 principios son de suma relevancia para esta ley, al igual que el principio de no regresión. El principio de no regresión fue establecido en la Declaración de Río del 2020, en la Declaración del Futuro que Queremos, donde se habla de que ni las normas ni la jurisprudencia deben ser revisadas si implican retroceder a un nivel anterior al alcanzado previamente. El principio de equidad intergeneracional y el principio de transparencia y participación también son sumamente relevantes, por esto que decía de no solamente cuidarnos entre nosotros, cuidar la naturaleza, sino también que se pueden generar las distintas instancias de participación ciudadana en políticas públicas que afectan social y ambientalmente a las personas, a los territorios y a la naturaleza. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Ana. Muchas gracias. Sí, ahora sí, se me habilitó el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por ser parte de este encuentro y, bueno, a los anfitriones por la invitación. Bueno, yo voy a hacer referencia a algunos de los que consideramos elementos vertebrales de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental para los humedales. Aquí se los menciona a modo de títulos, pero me voy a explayar un poquito en alguno de ellos. Respecto a algunos ya Valeria indicó algunos elementos, así que voy a pasar más rápido por ellos. La siguiente. Bueno, primero consideramos que la ley de humedales tiene que tener una definición bien clara de humedal, ya que esto es muy importante para una norma, a los efectos de evitar tener una definición precaria o que no contenga todas las características propias de estos ecosistemas, ya que eso haría difícil su entendimiento y aplicación en la práctica por parte de las personas que luego en distintos poderes del Estado van a tener que aplicar esta ley. O bien incluso podría promover una retracción del conjunto de estos ecosistemas que queremos justamente proteger, ¿no? Y por lo tanto creemos que tiene que ser una definición clara y precisa la que se dé de humedal, que sea operativa, y podemos pasar mientras a la siguiente,
Lo que nosotros sugerimos en nuestro documento de contenidos mínimos hacia una ley de humedales, ya a la luz de los distintos proyectos de ley que están a evaluación del Congreso, que por esta fecha serán 11 en total, es que se incluya la definición ya dada y desarrollada en el marco de trabajo de Inventario Nacional de Humedales, que se viene desarrollando desde hace un tiempo y que además fue adoptada por resolución del COFEMA, Consejo Federal de Medio Ambiente, que allí pueden verla, que bueno, indica todos los elementos característicos de los ecosistemas de humedal. Siguiente. Después, por otro lado, es importante que se reconozca tanto humedales que son de origen natural como también artificial, dado que hay humedales de origen antrópico que son valiosos de proteger. Y asimismo, algo que se dio en la última discusión que hubo en el Congreso Nacional de Ley de Humedales, cuando a fines de 2016 se le dio media sanción por parte del Senado, es que, bueno, no respetándose los acuerdos a los que se había llegado de texto a lo largo de las comisiones que estaban involucradas en la evaluación de este proyecto de ley, una vez en el recinto, distintos senadores y senadoras empezaron a sugerir cambios y alterar el texto consensuado, y una de las cosas a las que apuntaron justamente por los intereses del sector minero es a excluir a los salares de altura, ¿no? Mucha gente no sabe que los salares que encontramos en la zona de Alto Andinos son precisamente humedales, ¿no? No quizás como los que encontramos los de tipo fluviales en los grandes ríos Paraná, Paraguay. Aquí no abunda el agua, pero son humedales. Y están amenazados por intereses de exploración y explotación de litio. Y bueno, esto fue una decisión puramente política, porque no hay razones técnicas para incluir a los salares de altura de esta ley. Con lo cual, desde ya, todo intento que haya en este sentido cuenta con nuestra total oposición, ¿no? Así que hay que incluir, bueno, como dije, los de origen natural, artificial, y no pretender sacar algunos humedales, como en este caso se ha hecho en veces pasadas, los salares de altura. Siguiente. En cuanto a la autoridad de aplicación, creemos que la Autoridad Nacional de Aplicación tiene que ser sin dudas la máxima autoridad ambiental del país, pero lo que se ha visto tanto quizás en estos proyectos de ahora como del pasado, que las diferencias entre algunos proyectos es que dan más intervención en algunos casos a las provincias que a la nación. Nosotros creemos que la ley de humedales tiene que definir una autoridad nacional de aplicación que sea fuerte, que tenga claros mandatos para promover una implementación efectiva de los presupuestos mínimos que establece la norma, y coordinar con las provincias a través del canal institucional que existe, que es el COFEMA, donde están representadas todas las autoridades ambientales de cada una de las jurisdicciones, y con un rol sí importante de las provincias a la hora de llevar adelante el ordenamiento territorial de humedales, que sin dudas es una labor local, pero siguiendo las indicaciones que da la ley y en consulta con la autoridad nacional. Después voy a explayar un poquito más al ver el tema ordenamiento. Y uno de los, digamos, de los temas centrales que tiene que disponer esta ley de humedales es un inventario nacional de humedales, ¿no? Seguir construyendo sobre un proceso que se viene dando y que es importante institucionalizar a través de una ley, para que no dependa de la voluntad política de turno avanzar en esta tarea, sino que sea un mandato legal. Creemos que esta labor la tiene que liderar la Autoridad de Aplicación Nacional. Piensen, por ejemplo, si el inventario de glaciares hubiera dependido de que fueran realizados por las provincias, aún no lo tendríamos. Se tardó mucho más tiempo del que se esperaba y se preveía por la ley para realizarlo. Estando a cargo de la autoridad nacional, imaginen si dependía de que lo hicieran las provincias, que tienen fuertes intereses mineros y que incluso judicializaron esta ley, ¿no? Así que es importante que esta sea una tarea que lidere la Autoridad de Aplicación Nacional. Desde ya articulando con instituciones de investigación, académicas, locales, especialistas a nivel provincial, pero liderada por nación. Y prever distintos niveles de inventario. Los que vemos es coincidencia en disponer 4 niveles: regiones de humedales, sistema de paisaje de humedales, unidades de paisajes de humedales y unidades de humedal. Siguiente.
Lo que se está viendo, y creemos que es un plazo razonable, y también de escuchar a especialistas en esta materia, es que un plazo razonable sería de unos 5 años para al menos completar los primeros 3 niveles del inventario, y que luego se vaya actualizando de manera gradual y progresiva cada 5 a 7 años. En todo caso, pueden sí disponerse de zonas prioritarias para avanzar en ellas con más urgencia en el marco del trabajo del inventario, y bueno, que en el 4.º nivel, que es realmente ya meter la lupa a nivel de unidades de humedal, y que eso puede llevar mucho tiempo, según nos dicen especialistas, es que decida cuáles van a ser los tiempos la Autoridad de Aplicación Nacional en consulta con las provincias que están representadas en el COFEMA, a la luz de lo que ha sido la labor que ha resultado de los primeros 3 niveles. Siguiente. Y en este sentido es importante también destacar que la ley tiene que indicar cuáles son esos contenidos básicos del inventario, qué es lo que se espera que resulte de este trabajo, que es básicamente información sobre su ubicación, identificar y caracterizar a los humedales en cada uno de sus niveles, los beneficios ecosistémicos que brindan, su estado de conservación y cuáles son las actividades que se realizan en ellos o alrededor de ellos, y bueno, cómo pesan sobre los mismos, ¿no? Es información científica para la gestión y la toma de decisiones, ¿no? Eso hay que tenerlo bien en cuenta, no es solo para la ciencia. También se tiene que hacer pública esta información. Hoy existen vías virtuales en las cuales ponerlo a disposición de todo el público para que se pueda acceder a ella, también asegurando que estén plataformas que no se necesiten de programas pagos o muy complicados para entender, y que, bueno, no facilite el entendimiento por parte del ciudadano y la ciudadana a pie, así que eso también debe preverse, y desde ya que esta labor requiere ir acompañada de una partida presupuestaria específica, porque supone desde ya fuertes erogaciones económicas, y hay que acompañarlas de ella, ¿no? Para que se pueda realizar en la práctica. Siguiente. Y el otro aspecto que creemos tiene que iniciarse, y está a cargo sí de las provincias, en consulta con Nación, es que sobre la base que va a suponer el resultado del inventario, las provincias puedan avanzar en el ordenamiento ambiental del territorio que está alcanzado por humedales dentro de su jurisdicción. Esto tiene que, bueno, precisarse también, definirse en la ley de qué se trata este proceso, un plazo razonable, y sobre todo a la luz también de lo que fue la ley de bosques, que parece que, bueno, todo pareció indicar que el plazo de 1 año para el ordenamiento territorial de bosques nativos no fue suficiente, es que quizás en este caso se apunte a 2 a 3 años, contados a partir de haberse ya cumplido el 3.º nivel del inventario nacional. Y desde ya también, bueno, actualizarlo periódicamente, también se sugiere un periodo de cada 5 años. Es importante también que este proceso sea aprobado por una norma que emane de la legislatura local, porque ahí se va a dar también otra instancia de debate y de participación ciudadana, en este caso en la legislatura de la provincia, no que sea aprobado por decreto o resolución. Bueno, hay algunos humedales que son compartidos por 2 o más provincias, ¿no? Por lo tanto, es importante que creemos, viendo también a la luz de lo que fue la ley de bosques, que muchas veces un mismo bosque está pintado de un color y del otro, de un lado y otro de los límites artificiales entre una provincia y otra de Argentina, y que por lo tanto no tiene sentido eso alguno, y denota la falta de trabajo conjunto entre las jurisdicciones, es que quizás una forma de alentar, más allá de indicar que aquellos compartidos, las provincias tienen que trabajar en conjunto para su ordenamiento, es que se ratifique a través de algún tipo de instrumento para dar cuenta de esa labor y ese acuerdo, y que sea parte del ordenamiento territorial de cada una de las provincias alcanzadas, e incluso después de todo el paquete de información y de documentos que se apruebe en las legislaturas locales, ¿no? Una vía podría ser un acuerdo interprovincial o interinstitucional entre las autoridades ambientales, ¿no? Y después es importante predeterminar, y ahí es importante el rol de una ley de presupuestos mínimos, en cómo tienen que llevar adelante las provincias esta labor, o sea, criterios que guíen el trabajo de las provincias en el ordenamiento, así como criterios de uso,
que garanticen un elemento que ya mencionaba Valeria, la integridad ecológica de los humedales, es decir, que puedan sostener su estructura y funcionamiento en articulación con el enfoque ecosistémico, la escala de paisaje y el manejo integrado de cuencas, ¿no? Acá desde ya que si existiera comités de cuencas para los humedales, dependiendo de qué humedales estemos hablando, es importante la intervención de este comité también en esta labor. Siguiente. Bueno, desde ya, eso también lo ha mencionado Valeria, es importante que la ley entre en vigor desde el momento mismo de su promulgación, esto es para asegurarnos de que no se pierdan ni degraden los ecosistemas que justamente la norma quiere proteger, con lo cual hay que prever un mecanismo de prevención. Esto ha sido un tema muy espinoso en pasadas discusiones en la ley y en comisiones, así que se sabe que la moratoria, bueno, es como bastante blanco y negro la discusión, pero bueno, distintas vías pueden ser prohibir toda nueva obra o ampliación de las que ya existen, o de mínima hacer requerimientos mucho más estrictos de evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica para aquellos, bueno, zonas de humedal o que se presumen humedal donde se pretenda llevar X actividad productiva, ¿no? Siguiente. Como dijo Valeria también, hay 3 niveles de evaluación que nosotros creemos que son esenciales en una ley de humedales. En todos ellos, en línea con lo que dice la Ley General del Ambiente, hay que prever el acceso a la información pública e instancia de participación ciudadana, y dado Argentina aún no tiene una ley de evaluación de impacto ambiental, es importante que esta ley de humedales establezca que para estos 3 niveles cada uno de estos 3 niveles de evaluación, cuáles son los contenidos mínimos, ¿no? de estas instancias de evaluación, dado que aún no tenemos una norma que nos lo provea a nivel nacional. Y sobre todo teniendo en cuenta las particularidades de estos ecosistemas, ¿no? Entonces aquí están los que antes mencionara Valeria, bueno, a nivel de planes, de políticas, ¿no? De programas, la evaluación ambiental estratégica, lo que determina la LGA para la EIA, y los acumulativos, que por ejemplo son muy importantes para las zonas de salares, ¿no? Que vienen con estrés hídrico, con lo cual todos efectos diversos que pueda tener un mismo proyecto o la sumatoria de proyectos, es importante analizarlos en su conjunto para ver qué impactos acumulativos pueden tener. Siguiente. Bueno, es importante desde ya que se consagre en esta ley los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas, que se pueda acercar a la gente en tiempo y forma información fidedigna, fácilmente comprensible, para una participación informada en las vías formales que luego se habiliten a lo largo de la implementación de esta norma, y desde ya la disposición virtual de toda la información, que va a ser mucha, que se genere a partir de la implementación de esta ley. Siguiente. Bueno, desde ya la importancia de la participación ciudadana, y relacionado con el elemento que antes mencionaba Valeria, de una ley que surja desde los territorios, de abajo hacia arriba, que bueno, genera como sentido de pertenencia, digamos, no solo de parte de ciudadanos y ciudadanas, sino también de las propias autoridades. Con lo cual queremos canales para una participación ciudadana y popular, incluyendo a la diversidad de titulares de derechos y especialmente de personas que habitan, trabajan, producen y conocen a los humedales, y a lo largo de todas las instancias de implementación. El inventario, por ejemplo, el ordenamiento, desde ya, bueno, ya había mencionado evaluación de impactos, hay que hacerlo porque así además lo dice la LGA, pero también toda actividad de conservación, de uso sostenible y restauración de humedales que se prevea. Estos no pueden ser espacios limitados solo a especialistas, ¿no? De tipo tecnocrático, sino, como dijimos, populares y de amplia participación. Siguiente. Bueno, además, desde ya un expreso reconocimiento a los derechos puntuales que tienen los pueblos indígenas, del derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado, que es un proceso totalmente distinto al de una simple audiencia pública, y además está consagrado en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que Argentina ha ratificado, y además a la luz de que aún Argentina no tiene una ley nacional
sobre consentimiento libre previo informado, entonces es importante reconocerlo expresamente. Y además ayudar a las provincias, porque han demostrado ser bastante deficientes en esto, de cómo llevar adelante los procesos participativos, con lo cual Nación que desarrolle sendas guías para ayudar en esto a las provincias, y tener una articulación con el COFEMA con fines consultivos. Esto es importante porque hay proyectos que empiezan a incorporar a todo tipo de ministerios, o el COIFE, ¿no? El Consejo de Cuestiones Hídricas, o el COFEPLAN, que no tienen que ver con estas cuestiones. En COFEMA están representadas las autoridades ambientales de cada una de las provincias, y ese es el curso para alcanzar consensos federales en lo relativo, entre muchos otros temas ambientales, a los humedales. Sin duda, fines consultivos pueden remitir información a otros espacios y que ya existen, como la Comisión Nacional de Biodiversidad, el Gabinete de Cambio Climático, que son espacios interministeriales, pero no hay que traer ese tipo de gabinetes y de espacios institucionales aquí, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando, es importante decir que sin plata no se puede proteger ningún bien natural, y eso incluye a los humedales, ¿no? Por lo tanto, es importante la creación de un Fondo Nacional de Humedales, que esté gestionado por la Autoridad Nacional de Aplicación y que se precise cómo se va a integrar. Y en esto, además de que está integrado por X porcentaje de lo que cada año sea el total del presupuesto nacional, es importante, porque hoy se dan, que la Autoridad Nacional de Aplicación lleve adelante una labor, que además es un mandato del Convenio de Diversidad Biológica, del que Argentina es parte, de identificar subsidios e incentivos estatales que son perjudiciales para los humedales. Por ejemplo, hoy en Argentina el Estado financia plantaciones forestales, con la Ley de Emprendimientos Forestales. Esos son un clásico ejemplo de estos incentivos estatales perjudiciales para la biodiversidad, que hay que detectar y redireccionar para iniciativas de conservación y uso sostenibles, como serían estas, ¿no? Siguiente. También creemos que los fondos tienen que llegar desde el inicio de la implementación de la ley. Vimos que el inventario va a llevar su tiempo, también el ordenamiento territorial, entonces no atar a la llegada de fondos el tener terminado estas instancias de trabajo, pero sí que haya algún tipo de contralor, ¿no? De mecanismo que sirva de contrapeso para que las provincias, aun cuando reciban fondos, no dejen de avanzar con las tareas que deben hacer, y que además rindan cuentas de cómo vienen usando los fondos y en qué, si lo usan de manera eficiente y estratégica, dado que en el caso de la Ley de Bosques se ve mucha subejecución, ¿no? Por ejemplo. Sí, siguiente. Desde ya, indicar qué actividades se van a apoyar con este fondo. Esto requiere, la implementación de una ley como esta requiere personal, recursos materiales, investigación, capacitaciones, actividades de conservación, restauración, uso sostenible, transferencia de tecnología, hay un montón de cosas que se pueden hacer a partir de fondos de este tipo, y nosotros además destacamos que entre las actividades a apoyar es importante que llegue la plata a quienes más lo necesitan, como por ejemplo que no pasan la Ley de Bosques, pueblos indígenas y comunidades locales, pero también alentamos a que se incluyan iniciativas lideradas por mujeres y jóvenes para la protección de humedales. Sí, siguiente. Y que todo sea a través de un proceso simplificado, ¿no? Lo más sencillo para presentar y aprobar las iniciativas sobre la base de líneas estratégicas, es decir, que los proyectos que se aprueben, ver qué efecto tienen en el territorio y realmente contribuyan a la salvaguarda de los humedales, no que simplemente se repartan a proyectos porque hay que gastar la plata, sino el año que viene llega menos plata por el fondo, sino que tenga realmente un efecto sustantivo en el territorio, ¿no? Que tenga una lógica y una visión a largo plazo. Y transparencia en la administración de fondos, ¿no? También aprendiendo de la Ley de Bosques, que se reglamente bien en el decreto reglamentario los artículos de la ley, de esta Ley de Humedales que refieran al fondo, y ya se prevea desde ya que incluya un fideicomiso para su gestión, que la plata llegue directamente a beneficiarios sin intermediarios, que cada provincia abra una cuenta especial y haya fiscalización de organismos de control, ¿no? E informes al Congreso. Sí.
Y por último, el régimen de sanciones. Bueno, desde ya hay que prever sanciones administrativas de distinto tipo que alienten el cumplimiento de la norma sobre el principio ya reconocido en la Declaración de Río 92 de responsabilidad ambiental. Generalmente lo que se suele indicar como medidas son los sueldos básicos de la administración pública, entonces en un rango que dé flexibilidad a quien imponga esta multa. Creemos, si bien la prevención de sanciones penales puede ser considerada por razón de técnica legislativa, nosotros alentamos que hay que cursarlo a través de su incorporación en el Código Penal, y que si se sanciona una ley de humedales con un engranaje institucional óptimo, se van a contar con las herramientas que permitan prevenir el daño ambiental, que siempre debe ser el principal foco, ¿no? Que la vía penal sea la última opción, que no tengamos que lamentar daño ambiental. Y creo que hay una más, que es, bueno, más allá de las actividades que ya dije, de usar un uso ambientalmente respetuoso de humedales, conservación, restauración, es atender la conexión con otros temas, ¿no? Por ejemplo, en pueblos indígenas y comunidades locales, el respeto a sus derechos de acceso a la tierra, bienes naturales y tenencia segura, articular con otros instrumentos de gestión para un uso óptimo de los recursos tanto financieros como del personal que hay disponible, que no suele ser mucho en materia ambiental. Ya mencioné algunos como Conadivio, Gabinete de Cambio Climático, hay un observatorio de tierras, bueno, entre otros. Promocionar la investigación científica, pero también dar lugar a iniciativas de ciencia ciudadana, de mapeos participativos, hacer un monitoreo, evaluación e impacto de lo que nos proponemos a través de la ley, y desde ya seguir generando conciencia a través de la educación ambiental en la ciudadanía en general, y fortalecer las capacidades y las instituciones presentes a nivel provincial. Creo que hay una ya de cierre. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Valeria y Ana por sus presentaciones. La verdad que me parecía que era... Espérenme que voy a admitir gente que se sigue incorporando. Como les decía, les agradezco en verdad su presentación. Creo que es una temática que desde la red queríamos poner a disposición de toda la gente, ¿no? Que puedan saber efectivamente qué es lo que está sucediendo. Ahora quizás con Sebastián vamos a poder tener un poco más de noción del contexto de lo que se ve, quizás que se mediatizó, los incendios y demás. Pero esto me hace acordar muy rápido a lo que había sucedido el año pasado con los incendios en el Amazonas, ¿no? Uno decía, qué terrible, lo veía a distancia desde... ¿Se me escucha, no? Sí. Sí. Lo veía a distancia y decía, qué terrible que semejante lugar que nos provee a todos tanta riqueza y biodiversidad se viera afectado de esa manera por incendios que sabemos que son intencionales, que son antrópicos, y lo veíamos como distante, ¿no? Sucedió en el Amazonas, pasó en Australia, ahora lo vemos en California, en Estados Unidos, y al fin y al cabo nos llegó a nosotros, pero considero que esto todos nos tenemos que dar cuenta, si no lo sabíamos, ¿no? Que es algo que sucede todos los años, o que por lo menos en mayor o menor medida sucede en esta zona del delta del Paraná. Ahora Sebastián, como ya dije, lo va a explicar, y me parece fundamental comprender la magnitud, el hecho de por qué se sucede, ¿no? Valeria al principio de la exposición planteaba cuáles sean estas consecuencias, que es el avance de la frontera agropecuaria, el hecho de fomentar la ganadería en estos lugares que son tan ricos en biodiversidad, ¿no? Como dije anteriormente. Me pareció fascinante el cambio de paradigma que pretenden establecer en la ley, esto de poder conservar o proteger al humedal por el mismo hecho de ser un humedal, es decir, como un microbién compuesto. A ver, muchas veces uno puede entender al ambiente como un macrobién compuesto de microbienes ambientales, ¿no? Y en esa concepción, quizás, el hombre deja de ser quien prima por sobre todos los elementos y cambia y vive en una interrelación con estos elementos, y ahí es cuando se ve el cambio de paradigma que decía Valeria,
del punto de vista ecosistémico, ¿no? Que tenemos que disfrutar del ecosistema no para su explotación, sino convivir en armonía, y me parece que la ley pueda establecer eso a través de las definiciones y de las protecciones que provea, ¿no? Posteriormente. Yo tenía una duda, les pido por favor que si alguien tiene alguna pregunta, no estoy viendo preguntas en el chat, pero les pido que aquellos que quieran realizar una pregunta o la escriban por ahí o pueden habilitar su micrófono para realizarla. Quería saber si tienen conocimiento, si va a haber una especie de referencia en cuanto a los servicios ambientales que brinda un humedal, así como se establece en la Ley de Bosques Nativos, en su artículo 5, que plantea cuáles son los servicios ambientales que brinda un bosque nativo. No sé si también lo va a establecer la ley. Otra consulta también que me surgía es esto de que haya un plazo de 5 años para que se realice el inventario. Siento que a pesar de quererlo hacer de forma rápida e inmediata, siento que igual esto nos demora muchísimo. 5 años siento que es una eternidad, al paso en que avanza la sociedad y en que devoramos el ambiente. No sé ustedes qué consideran, ¿no? En cuanto, estimo que en los debates legislativos se vio eso, que todos más o menos establecen un tiempo para realizar el inventario entre 3 a 5 años, si mal no recuerdo. Y a mí me seguía sorprendiendo, como diciendo, creo que se podría hacer con voluntad, de hecho, de alguna forma un poco más rápida. A ver, creo que está silenciado, ¿vale? Sí, espere. Veía que estaba modulando. Estás. Ahí está. Bueno, en realidad, digamos, hay una cuestión que hay que saber, que están los proyectos presentados, que, digamos, hay una serie de sesiones informativas que ya se han dado en diputados, hemos tenido reuniones incluso con senadores, con senadoras, con sus asesores, pero todavía no hay un texto consensuado, digamos, es decir, en los distintos proyectos que presenté en esa filmina y que cada una puede ir puntualmente y ubicarlos, hay algunos que sí, que plantean cuáles son los servicios ecosistémicos que nos brindan los humedales, y hay otros que no, digamos, va variando mucho la técnica legislativa y a la manera que cada uno o cada una va desarrollando su proyecto, digamos. Lo ideal sería que pudiera considerarse, digamos, todo esto desde los objetivos, con esta visión que nosotros pretendemos, digamos, o sea, no en todos los proyectos está esta visión ecocéntrica, por eso, digamos, es una posición que nosotros planteamos, y son distintas visiones, enfoques que pretendemos que esté en una ley de humedales, pero todavía no hay un texto consensuado y tampoco hay una proyección de trabajo conjunto entre las dos cámaras. Si bien es algo que se viene reclamando, no es algo que esté asegurado todavía. Y no sé, Ana, si quizás vos querés responder la otra pregunta en relación al plazo del inventario. Sí. Sí, no, de agregar de servicios ecosistémicos, como hicimos, ¿no? Esto de lo de beneficios ecosistémicos, porque entendemos que la otra terminología mercantiliza la naturaleza, pero no es necesariamente lo que está volcado en buena parte de los proyectos que utilizan servicios ambientales. Y en cuanto a los tiempos, es una consulta que hemos hecho también con especialistas, ¿no? Por eso la importancia de prever ese mecanismo precautorio, porque no es factible en la práctica llevar adelante más rápido la labor de inventario, ¿no? O sea, de disponerlo y que además eso esté atado al cumplimiento de la ley es muy riesgoso, porque se puede poner un plazo que no sea después factible en la práctica, ¿no? Con lo cual los especialistas, los técnicos se oponen a ese tipo de plazos reducidos, porque no es lo que ellos después pueden realizar en el territorio. Por ejemplo, para lo de unidades de humedal, me han llegado a comentar que Estados Unidos lo viene realizando hace 40 años y no lo termina aún, con todos los fondos que ellos tienen, ¿no? Así que, bueno, por eso es que de las consultas, y considerando que ya en parte está avanzado el primer nivel, por ejemplo, se ha hecho y se ha avanzado a partir de ahí, es que hasta el tercer nivel llegar a ese plazo de los 5 años.
Bueno, a nosotros nos escapa capaz de ese expertise técnico porque somos abogadas, pero bueno, en consulta con quienes saben de esto y lo que es factible en el territorio, es que nos han indicado de estos tiempos. Pero no obstante, como dijimos, hay que asegurar que los humedales no sigan en retroceso, hasta tanto esa labor siga, y por lo tanto están estos distintos mecanismos que se pueden prever para que efectivamente se protejan. Bien, ahí leo otra pregunta que realiza Carlos Alberto Peralta en el chat. Pregunta, hasta tanto salga la ley, ¿hay algún modo en la actualidad de protegerlos? Polémica la pregunta, ¿no? Porque, a ver, teniendo en consideración que ya existe el convenio Ramsar, habría que ver qué más se puede realizar, ¿no? No sé quién la quiere responder. Valeria está hablando, sí. Ahí está silenciada. Pero yo no fui, ¿eh? Valeria, estás tocando botones. Espérame que veo. A ver ahí. Ahí está. No, yo mi silencio para que no se genere el ruido ambiente y quedo silenciada. A ver, básicamente, digamos, obviamente es importante contar con una ley nacional de presupuestos mínimos de humedales que los proteja específicamente y, bueno, con todos estos elementos vertebrales que mencionaba Ana, con una definición, con un fondo, con una autoridad de aplicación, etcétera. Pero obviamente, digamos que nosotros tenemos en nuestro firmamento jurídico, no solamente por convenciones internacionales, como bien decía Ignacio, la Convención Ramsar, sino también por otras convenciones, como el Convenio de Diversidad Biológica, y muchas otras más que de hecho protegen, ¿sí?, elementos o bienes naturales de estos ecosistemas, y también nuestra Constitución Nacional, digamos, que fue reformada en 1994, y que de hecho ya es una plataforma, una base para disparar un montón de otras protecciones, porque de hecho cuando se establece el derecho de ver al ambiente sano y el deber de las autoridades de proveer a la protección de ese derecho, junto con las distintas acciones que ya están previstas en otras normas que son de presupuestos mínimos y en otras normas que no son de presupuestos mínimos, digamos, ya tenemos una base que lógicamente hay que especificarla, pero de hecho ya la posibilidad de generar protecciones, la posibilidad de aplicar principios que guíen políticas públicas y que guíen decisiones y que guíen interpretaciones de leyes, las tenemos. Pero obviamente las presiones para continuar degradando y que se continúen perdiendo estos ecosistemas son muchas, y por supuesto que los lobbies y este tipo de presiones que van generando los ecosistemas necesitan algún freno, y por eso es que planteamos que una herramienta eficaz, que realmente logre una gestión adecuada, va a ser una ley de presupuestos mínimos específica para los humedales. Bien, creo que quedó más que claro. Ahí tenemos otra pregunta. Beatriz Martín, no sé si la querés realizar abriendo el micrófono. Si no la leo, no hay ningún problema. Les leo, bueno, dice, Beatriz Martín plantea que me preocupa que este tema ya se discutió desde antes del 2016, bien lo había dicho Valeria anteriormente, a veces queda en comisión y pierde estado parlamentario. También, analizando los proyectos, vemos que algunos son sólidos y otros pegatinas, los servicios se listan y algunos jerarquizan. Noto que pocos consultaban a especialistas, ejemplo universidad. Pregunto, ¿por qué se traban? ¿Es por líneas políticas o intereses de políticos productores? Yo creo que Beatriz es parte de lo que ya planteó Valeria y Ana. Existen lobbies de sectores agropecuarios bastante importantes que tratan de menguar estos proyectos legislativos. Sí, y también muchas veces cuestiones de técnica legislativa, ¿no?, que a veces no son las más felices, aún las que se dan al interior del Congreso, o la falta de construcción participativa de las normas que se proponen en el Congreso. Entonces no, por eso es que se ven, e incluso antes de que miembros de las personas, digamos, que nos representan en el Congreso, antes de presentar proyectos, sería bueno
que consulten antes a distintos sectores, entre ellos las organizaciones de sociedad civil, y bueno, en este caso pobladores de humedales, entre otros actores, para contribuir al texto, ¿no? Y que ya antes de presentarlo después formalmente en el Congreso, sea el mejor texto posible. Entonces eso, todo lo que se construya participativamente, siempre resulta mucho mejor, ¿no? Entonces no solo de los lobbies que operan, y bueno, hasta propio desinterés, ¿no? De las personas que están en el Congreso, en las distintas cámaras, sino también la falta de construcción participativa de los proyectos de ley que luego se promueven, ¿no? Y bueno, una vez que se presenta un proyecto, tiene hasta 2 años de vida, si no se mueven comisiones, no baja recinto, es que termina perdiendo el estado parlamentario, ¿no? Y lo de copiar y pegar, sí, hay mucho. En fundamentos de las leyes también se ve. Totalmente. Leo una de las últimas preguntas. Acá Lida Díaz plantea si existe algún otro caso de éxito en América Latina. Bueno, vamos al derecho comparado, si más o menos tienen en cuenta, si conocen algún otro caso de éxito en legislación de humedales en América Latina, y si recuerdan alguna similitud o algo que quizás se haya tomado de esos casos. Es bastante amplia la pregunta, pero... Sí. Sí, no sé, Ana, si querés responder vos. Yo no sabría mencionar algunos, pero no sé. Bueno, en realidad no sé exactamente si hay algún caso netamente de éxito en materia de legislación de humedales, pero sí hay que reconocer que en Latinoamérica hay constituciones, ¿sí?, que han receptado la visión ecocéntrica, como son, por ejemplo, la Constitución de Ecuador y Bolivia también. Y en este sentido, digamos, hay una protección especial a distintos tipos de ecosistemas. También hay constituciones en Latinoamérica que tienen una gran regulación y una protección especial en materia de aguas. Entonces, digamos, por ejemplo, la Constitución de Brasil, la Constitución de Uruguay. Entonces hay como una tendencia, ¿sí?, en mayor protección del agua. La verdad no sabría decir si hay exactamente un caso de éxito, digamos, de una ley de protección de humedales en Latinoamérica, pero sí también hay varios sitios Ramsar, digamos, en Latinoamérica y en la región, donde obviamente están sometidos a las mismas presiones y donde también, como decía anteriormente, hay no solamente en constituciones, sino también en otro tipo de leyes que se protegen otros bienes que de un modo u otro terminan protegiendo a los humedales. Sí, es así como planteabas, y creo que también es dable considerar esto de que América Latina, de hecho, en comparación muchas veces con los otros continentes, América del Sur, planteo, es bastante avanzada en materia de protección ambiental, ¿no? Creo que casos como Colombia, Brasil, a pesar de esta cuestión del Amazonas, Chile, Argentina, son muchas veces observados a nivel internacional como países que tienen una protección ambiental jurídica avanzada. Por ejemplo, no sé, recuerdo el caso en Colombia que se le otorgó personería jurídica y protección a un río, y creo que es bastante interesante. Yo tampoco recuerdo algún caso de legislación comparada en cuanto a humedales, pero se podría decir que somos pioneros muchas veces en esto, y es algo que hay que destacar. Bueno, ahora sí vamos a dar paso a la siguiente exposición, que es la de Sebastián Lovera. Sebastián Lovera, ¿estás por ahí, no, Sebas? Sí, ahí lo tenemos. Sebastián Lovera es guardafauna honorario de la provincia de Santa Fe, es coordinador de Ambiente y Turismo de la comuna de Montevera, y es el actual coordinador de la provincia de Santa Fe por la Red Internacional de Promotores ODS. Él va a tratar el tema de los humedales y el vínculo comunitario, en donde también podemos ver la localización de acciones de conocimiento y conservación. Sebastián, cuando quieras iniciar. Bueno, genial. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todas también, por supuesto. Vengo a traer un poquitito de una cuestión de la normativa que estuvimos charlando, Valeria, Ana, geniales las exposiciones, ¿sí?
y vamos a charlar un poco, ¿sí?, de lo que es la localización, ¿sí? Hablamos de la importancia de los humedales, la importancia de los servicios ecosistémicos y lo que significan para las comunidades, ¿sí?, y las poblaciones aledañas a estos sitios. Y hablaba también de la importancia de la localización, porque si bien tenemos esta normativa, recién Ignacio decía de la normativa en Sudamérica, en Argentina, y en particular también agrego Santa Fe, que tiene un plexo legal enorme en lo que significa derecho ambiental, pero que si no las aplicamos y que si no las hacemos tangibles, no llegan a cumplir sus funciones, ¿sí? Voy a comentarles que, bueno, yo vivo en la ciudad de Santa Fe. Voy a compartir pantalla aquí. Un segundito. Bien, les comentaba que en el centro de la provincia de Santa Fe, ¿sí?, una provincia que también tiene esta impronta agrícola ganadera, y que también suceden todas estas, como había una de las preguntas recién, que si había un control respecto a la cantidad de cabezas de ganado, ¿sí?, que se permiten en la isla, y prácticamente no, prácticamente lo que viene sucediendo es cada vez más el avance tanto de la agricultura como de la ganadería en islas, ¿sí?, con la consecuencia de los desmontes, de las contaminaciones y de los incendios que se están dando particularmente en este tiempo, ¿sí? Les comentaba que la provincia de Santa Fe, bueno, cuenta naturalmente con 800 kilómetros de costa de los humedales del río Paraná, todos los tributarios, con un eje central prácticamente en lo que es el río San Javier, en la parte norte y centro de la provincia, y el río Coronda, ¿sí?, en la parte ya sur de la provincia. Mi intención es comentarles a ustedes lo que es la localización de estos lugares, ¿sí?, y particularmente de lo que es el centro de la provincia de Santa Fe, ¿sí?, lo que es la ciudad de Santa Fe como una gran metrópoli, pero rodeada de naturaleza, rodeada de estos humedales que son realmente maravillosos, y tenemos, por ejemplo, una laguna que nos hermana a distintas localidades, a otras 6 localidades aquí de esta región metropolitana, y particularmente mi desempeño o desarrollo, que es desde la ciudad de Santa Fe hacia el norte, ¿sí? En un radio de 60 kilómetros prácticamente se suceden todas estas acciones y actividades que son las que les voy a pasar a comentar, ¿sí? Puntualmente el delta superior de la laguna Setúbal, que es un delta conformado por las cuencas del río Leyes, del arroyo Leyes, que es tributario directamente del río Paraná, y la cuenca de los saladillos, ¿sí?, del saladillo dulce y el amargo, que traen también, por supuesto, su fauna y su flora asociada, ¿sí? Bueno, vemos aquí lo que significa más localmente, ¿sí? Por ejemplo, bueno, lo que son los arroyos, el Pepe, el Ramblón, el Correntoso, las lagunas, las correntinas, que además de estos sistemas lóticos, ¿sí?, también tenemos los sistemas lénticos, en los cuales ahí asociamos estos humedales de cañadas, de esteros, y toda la conformación, ¿sí?, que allí va sucediendo. Este es uno de los lugares más hermosos, más lindos que existen, porque es un arroyo que va circundando y que corta diagonalmente, ¿sí?, a una de las islas principales de este lugar. Es el arroyo el Ramblón, ¿sí? Vemos distintos ambientes, distinta biología y conformación de estos humedales. Recién veíamos un arroyo que justamente tiene obviamente los albardones, los meandros, las lagunas interiores, y esta es una de las lagunas la cual siempre se nutre y se llena, ¿sí?, de una de las manifestaciones más lindas de la naturaleza, que es esta planta acuática del irupé, ¿sí?, que bueno, que después lo vamos a ir viendo porque también un apartadito, ¿no?
Más al norte de Montevera, ya en la localidad de Campo Andino, otro de los humedales de aquí de nuestra región, que son una serie de lagunas encadenadas, son lagunas endorreicas, son lagunas salobres, ¿sí? Y que ya hace unos 10, 15 años más o menos que viene siendo esta afluencia de flamencos australes en el lugar, ¿sí? El Phenicopterus chilensis, que viene desde allí de la precordillera, viene a pasar el invierno aquí en nuestra región, con distintas especies. También hay cisne de cuello negro, cisne de coscorobas, hay 8 especies de anátidos, ¿sí? Ya vistos y registrados en la región, y bueno, que hacen tan lindo, ¿no? Y tan nutrida esta biodiversidad. Por supuesto que además de los flamencos australes, tenemos las distintas aves acuáticas, la provincia de Santa Fe, y en esta región particularmente, compartimos 2 ecorregiones bien diferenciadas, ¿sí? Una es la del espinal santafesino, con sus algarrobos, sus chañares, sus talas, sus quebrachos también, y lo que es la otra ecorregión, que es la de Islas de Santa Fe, ¿sí? Las Islas del Paraná, perdón. Por supuesto con mamíferos, con reptiles, batracios, insectos, y todo este mundo tan particular que nos encanta promover a través de la educación ambiental, ¿sí? En estos lugares, en esta región, tenemos ya 14 proyectos educativos aprobados, en los cuales vamos con los colegios, hacemos primero una tarea en las aulas a través del Ministerio de Educación, ¿sí? Con talleres de interpretación de la naturaleza, y la posterior, por supuesto, salida a campo. Tanto en los humedales de Montevera, en las costas de este río, de estos tributarios del arroyo Leyes, que decíamos de agua dulce del río Paraná, como también de estas lagunas salobres, ¿sí? Por supuesto también que a cada esta iniciativa, ¿sí? Que bueno, que por supuesto, por ejemplo, aquí tienen tanta importancia, tanta relevancia, ¿sí? Estos proyectos educativos, que hasta logramos que, por ejemplo, se articulen distintas escuelas, ¿sí? La escuela Julio Miño con la escuela primaria de la UNL, de la Universidad Nacional del Litoral, ¿sí? Hacer estos intercambios, hacer esto tan lindo y con tanta visión en lo que respecta a una posterior conservación, ¿sí? De los lugares. Se hacen ferias de ciencias, se hacen demostraciones artísticas, ¿sí? De los chicos, y bueno, y vamos y hacemos con los docentes, equipo de docentes, y bueno, también como guías de la naturaleza, tenemos también un lindo grupo de trabajo aquí en esta región. Siempre lo vinculamos a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, ¿sí? De la Organización de Naciones Unidas, y por ejemplo, uno de los ejes principales es obviamente la educación de calidad, ¿sí? Otras de las manifestaciones que realizamos en estos humedales, que son de bajo impacto, por supuesto, y tienen también los ejes del turismo sostenible, ¿sí? Bueno, lo que son los paseos en kayak, justamente el kayak es un móvil que nos lleva, y una herramienta que nos permite conocer y nos permite acercarnos a la naturaleza, y bueno, que es de una manera increíble. Carreras de aventuras, también, repito, de bajo impacto, que no causan, digamos, ningún efecto negativo, ¿sí? En el lugar, y se puede ir vivenciando, ¿sí? De otra manera. La pesca deportiva regulada, la pesca deportiva que tenga justamente esa regulación que le decía, y esas leyes, por ejemplo, la 12212, que es la ley de pesca, ¿sí? Aquí en nuestra provincia de Santa Fe, junto con la 4830, que es la de protección de la fauna nativa, bueno, y las campañas de limpieza, las campañas de limpieza, la campaña de recolección de residuos, ¿sí? En estos humedales. La verdad que aquí en esta región hemos hecho
campañas en esperanza, las promocionamos a través de estas políticas públicas, del gobierno también, ¿sí? Porque el voluntariado tiene que existir, así como también los gobiernos los gobiernos que sean permeables a estas acciones. Está buenísimo conseguir esa ida y vuelta, ¿sí? Que se produzca. Las acciones productivas, bueno, por supuesto el sector productivo bien entendido y regulado, ¿sí? La pesca comercial, la ganadería en islas, que bueno, que después lo vamos a debatir, pero también es parte también de la idiosincrasia, porque no es que hoy vemos el peligro de la ganadería, hoy vemos una ganadería descontrolada, lamentablemente, ¿sí? Por este avance en la parte continental, por este avance de la agricultura, y que, digamos, los ganaderos o los terratenientes han invadido, ¿sí? Estos espacios naturales, pero la ganadería en islas hace muchísimo tiempo que se viene haciendo también. Apicultura, lo que es la piscicultura también desde Santa Fe se está promoviendo y bastante, ¿sí? El tema como para desalentar un poco también la pesca extractiva, ¿sí? Lo que nos lleva a lamentablemente estos atropellos. Ignacio hace un rato bien decía que justamente lo que se viene produciendo en estos lugares, en estos humedales, ¿sí? En todo lo que es la región del Delta, entre las provincias de Entre Ríos, de Santa Fe y Buenos Aires, y que lamentablemente ya sabemos que tienen un origen antrópico, tienen un origen en el cual es la avaricia desmedida por tener una hectárea más para la agricultura, por tener cientos de cabezas más de ganado en el lugar, y que lamentablemente están dejando una huella que es la que no queremos, justamente. Esta devastación, esta acción de romper, ¿sí? Todos los sitios tan increíbles que se ven en las imágenes, y que termina en imágenes dantescas que bueno, que no deberían suceder, no deberían de suceder, ¿sí? Hace unos días atrás se expresaron desde la Universidad Nacional de Rosario, ¿sí? Y en la cual aventuraban que, con base científica por supuesto, aventuraban que hasta dentro de 10 años no se va a sanear estos ecosistemas, esta riqueza, ¿sí? No va a volver a ser la misma, porque además de de la intensidad y la extensión de los incendios, y lo que vemos que, bueno, por supuesto que la fauna que ha muerto, las aves algunas se han podido escapar, ¿sí? Pero la descendencia, los nidos, los especímenes que no pueden, que no tienen la velocidad o la destreza, digamos, natural suficiente como para escapar de esos incendios, pero además de la naturaleza también, digo, de la fauna, también la flora y la riqueza en nutrientes, ¿sí? Es para volver de nuevo a tratar de que la naturaleza misma sea así su estructura de nuevo, ¿sí? Los nutrientes no van a existir hasta dentro de mucho tiempo, porque estos nutrientes, como todo sistema aluvial, ¿sí? Se va nutriendo de lo que viene arrastrando el río a través de sus sedimentos, y así es la riqueza en minerales, ¿sí? Entonces se habla que es una capa de 20 centímetros de tierra y de humus, que es la que hoy está desaparecida. Entonces, la verdad que bueno, que provocamos demasiado daño, ¿sí? Ojalá Dios quiera que la ley de humedales no sea, una vez que salga así, a través de nuestro esfuerzo, a través del esfuerzo también de las ONGs, de las distintas instituciones, que no sea solamente una mera ley, como lo hay también la ley de bosques, la ley de ambiente, que hace un ratito lo comentaba, que es de difícil aplicabilidad o hay muy poca voluntad, ¿sí? En esa aplicación,
y que realmente sea una herramienta para la conservación. Estos días estamos hablando también de otras leyes de implementación o proyectos de ley en lo que respecta a guardafaunas, a guardaparques, y que tienen que ser, hacer hincapié en la formación primero, para que también tenga un contexto de voluntad y convicción en la tarea que se realiza, pero además también de eso, hacer hincapié en la localización, ¿sí? Estos minutitos que me tomé para hablar eran justamente para tratar de manifestar esa importancia de la localización, ¿sí? De que si no hay agentes de cambio en cada lugar, ¿sí? Por más ley provincial o nacional que exista, la verdad que no va a haber un gran cambio, ¿sí? Entonces, bueno, esperemos que realmente sí, que a través de nuestro esfuerzo, a través de todas estas acciones bueno, y que el gobierno, por supuesto, nacional y provinciales, también estén involucrados, ¿sí? Así que bueno, más o menos venía por ahí la charla y bueno, dejarles esa imagen, ¿sí? De lo que es, les decía, de la riqueza natural que tenemos en nuestra región. El irupé, con una de las manifestaciones naturales, que esta flor que tiene 30 centímetros de diámetro, el plato, digo, esta planta acuática que tiene esa circunferencia de 2 metros y pico, ¿sí? En algunos casos hasta supera, y bueno, ver un paisaje así, natural, realmente es insuperable. Así que bueno, agradecido por los minutitos, agradecido por esta oportunidad de visibilizar, ¿sí? Tanto las acciones como este entorno natural que hay aquí en la región, y bueno, con estas acciones para conservar y proteger, ¿sí? Estos lugares. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Sebastián, por tu exposición. Acá teníamos un par de preguntas también que se generaron. Preguntaban, bueno, ¿cuánto tiempo demoraría el ecosistema en recuperarse? Creo que si mal vos nos dijiste fueron 10 años aproximadamente. Si no es así, corregime, ¿eh? Sí, eso es lo que una ingeniera, una bióloga de Clecailo, ¿sí? De esta universidad de Rosario, es lo que expresa, es que son un mínimo de 10 años, ¿sí? Para que la naturaleza vuelva a corregir este daño, ¿sí? Lamentable. Lamentablemente, peor aún, se siguen sucediendo los incendios. Hace unas 2 semanas, unas 2 semanas más o menos, que cayó esta lluviecita, fueron 20 milímetros de lluvia en esta región, que aplacó un poco, que mitigó un poco el tema de los incendios, pero lamentablemente otra vez están provocándose. Hoy les cuento, esta mañana fui a continuar con un plan de forestación que tenemos aquí en la costa, ¿sí? Y se acercaban unos pescadores a comentarme en primera persona, ¿sí? Que anoche en una de las islas, del Correntoso, uno de los arroyos que hay aquí, lamentablemente llegaron, se acercaron, bidones de combustible y a volver a incendiar. O sea, y no hay forma, de aplacar eso. No hay, lamentablemente es como estar atado de pies y manos. No tenemos la legislación, el plan estratégico, el PIECAS, llega hasta un sector de la provincia y aquí al centro norte estamos desprotegidos. Llamar a defensa civil es como casi, digamos, algo que queda simplemente en una manifestación, porque no tienen herramientas, no hay poder ni capacidad como para poder atacar esos fuegos, esos incendios. Así que bueno, es con urgencia, por eso es que urge esta ley, ¿sí? Bien, ahí sumado a eso, bueno, lo planteaba Carlos Alberto Peralta, también preguntaba si ante todos estos atropellos el gobierno provincial tomó o toma alguna medida contundente y eficaz. Creo que más o menos con lo que fuiste comentando. Yo también tengo conocimiento de que se inició una causa en la justicia federal, en el juzgado federal número 2 de Paraná, si mal no recuerdo,
sobre el delito de estragos, en el que había ya, de hecho, imputados unos cuantos propietarios, terratenientes de campos en los que al parecer se iniciaron los incendios. Es decir, está por lo menos judicializado esto, y de hecho creo que también la Corte Suprema de Justicia la Corte Suprema de Justicia de la Nación había establecido en un recurso de amparo el hecho de que se tiene que armar un comité para ver cómo se puede, un comité interjurisdiccional para tratar esto, si mal no recuerdo. Otra cosa que yo les recomiendo, que quizás no tienen conocimiento, pensaron que los incendios ya se habían apagado por el hecho de que uno no lo está viendo en la televisión, les recomiendo que se pueden meter en la página de Mi Argentina, miargentina.gov.ar, se ingresan al sector que es manejo del fuego y van a poder ver ahí un informe diario de todos los incendios que se van generando en todos los lugares del país, que establece el lugar exacto con coordenadas, la provincia, la cantidad, por ejemplo, de dotaciones de bomberos o de defensa civil que intervino, y el estado de ese incendio, ¿no? Si está activo, inactivo, si se está conteniendo y demás. Eso creo que para todos aquellos que les interese saber cómo está la región esa, incluso también van a poder ver en el norte de la provincia, que constantemente en el norte del país, perdón, que constantemente también se producen deforestaciones. Por último, acá hay otra pregunta. Espérenme un segundito. Si en alguno de los proyectos está contemplada la regulación de una hidrovía y los daños al ecoambiente. Esa era una pregunta. Oscar, ¿cuál es la página, Oscar? Es en la página del Gobierno de la Nación, miargentina.gov.ar, si mal no recuerdo. Ahí se pueden meter o pongan plan de manejo del fuego en Google, relacionado con Argentina, y van a poder meterse ahí. Están los informes diarios del estado de los incendios. Ignacio, Sí. No, para responder también una de las preguntas que justamente sobre el tema de las acciones concretas, ¿sí? Allí tanto Nación como provincia, ¿sí? Tomaron acciones reales y concretas, pero en el sur de la provincia de Santa Fe, en los humedales que incluso geográficamente pertenecen a la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Con el plan del manejo del fuego, defensa civil, distintas fuerzas nacionales, fuerzas armadas, incluso fuerzas armadas provinciales y nacionales, el Ministerio Público de la Acusación también, a través de la Policía de Investigaciones, también han realizado acciones concretas, tanto para mitigar el fuego como para iniciar causas penales a algunas personas que han logrado atrapar cometiendo estas acciones, ¿sí? Aquí en la región, el tema es que solamente para la región sur de la provincia de Santa Fe, ¿sí? O para esta zona de islas del Paraná. Pero desde Puerto Gaboto hacia el norte, o sea, desde lo que es un tercio de la provincia de Santa Fe, hacia el norte, todo lo que es la región centro-norte de la provincia, incluido el sitio Ramsar Jaucanigás, ¿sí? Hace unos días atrás el intendente mismo de Villa Ocampo, que es el portal de humedal, de este sitio Ramsar, el mismo intendente comentaba de que él calcula cerca de un 80%, ¿sí? De un lugar tan rico y uno de los lugares más biodiversos, porque tiene hasta relictos de selva amazónica en este lugar, y sin embargo, a través de estos incendios se perdió el 80% de la biodiversidad. Entonces, realmente, las acciones concretas y eficaces llegaron a una parte de la provincia o una parte del humedal, ¿sí? Pero no hacia el norte. Por eso es que es tan necesario, volvemos a lo mismo, es tan necesario esta legislación, ¿sí? Bien, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta, si no vamos a ir dando por concluida la charla, no les robamos más. A ver, García Plaza Huerto.
quiere hacer una pregunta. Pregunta respecto del tratamiento en los proyectos sobre los salares de litio. A Ana y a Valeria, estimo, por los salares de litio del norte del país. Espera, Valeria, que veo si te puedo desmutear. Ahí. Ahí está. Bueno, le dejo el tema de los salarios a Ana, que ya está un poco más en ese tema, pero sí me gustaría poder aclarar el tema que surgió, creo que en varias preguntas, o era la misma pregunta, por el tema de la hidrovía. En sí no hay algún proyecto que contemple alguna reparación o alguna medida respecto de la hidrovía, porque obviamente es uno de los mayores proyectos que tienen los 5 países que componen la Cuenca del Plata, y obviamente es un sistema de transporte y una vía industrial que tiene determinados y graves impactos no solamente sociales, sino también ambientales en los territorios. El punto más que nada es que obviamente en la medida que se puedan determinar en las leyes qué actividades van a ser permitidas y qué actividades no, la hidrovía es algo que va a quedar como un poco al margen. Obviamente podrá controlarse, podrá regularse de alguna manera, no solamente la cantidad de barcazas que vayan circulando por la hidrovía, se podrá controlar las obras que se vayan a realizar en humedales y de qué manera esto vaya afectando, pero desde el vamos no está contemplado en ninguno de los proyectos de leyes. No hemos escuchado a ningún diputado, diputada o senador o senadora que esté pendiente de este tema respecto a la ley de humedales. Sí, por otras cuestiones, y fundamentalmente por todos estos impactos que generan, no solamente en las nuevas formas de gestión de la hidrovía que ya se ha planteado desde el gobierno nacional y las provincias, sino más que nada, digamos, en relación a obras y a proyectos en general, es lo que se tiene en cuenta en la ley de presupuestos mínimos de humedales. Y la dejo a Ana para que cuente de los salarios. Muchas gracias, Valeria. Sí, Ana. Sí, para lo del salario es recordar lo que había dicho en la presentación, que en la última evaluación que se hizo de la media sanción en Senado en 2016 se los quitó, se puso expresamente un artículo que decía no están alcanzados por esta ley los salarios de altura, que tendrán una regulación aparte. Eso en caso de que hubiera prosperado la ley, lo cual no pasó porque después cayó en diputados, era perfectamente judiciable porque son humedales como cualquier otro, así que no tenían por qué estar excluidos de una ley de presupuestos mínimos. No es que los proyectos en sí, o sea, el proyecto, lo que pasó es que en esa media sanción, el texto que se aprobó en Senado y después pasó a diputados, terminó teniendo ese articulito que decía que quedaban excluidos del alcance de la ley. Pero si no, en los que se ven ahora, ninguno de ellos, por suerte, lo indica, y no, les va a tocar las disposiciones, los mandatos de presupuestos mínimos que en términos generales viene a disponer esta ley. Después quizás sí, a nivel de reglamentario, de resoluciones, sea el Ministerio de Ambiente de Nación como autoridad de aplicación nacional, o las propias provincias o a través del COFEMA, pueden darse mayores precisiones en el marco de los acuerdos que se den en espacios políticos y técnicos, si va a haber, bueno, precisiones más puntuales para los salarios, para el trabajo, sobre todo en ordenamiento de salarios. Pero en principio la ley de presupuestos mínimos establece estas generalidades para que aplique a todo tipo de humedal, ¿no? Las precisiones pueden venir por vía reglamentaria, de resoluciones, acuerdos en el COFEMA y demás. Lo importante es que no prevea que se excluyan, porque sería realmente inadmisible una cuestión puramente política y no de tipo técnica.
Excelente. Y bueno, perdón, ahí veía que decía, sí, la expansión de las quemas en Santa Fe y demás, hay una variedad, ¿no? Hay diversas amenazas que atraviesan que enfrentan los humedales según de qué parte del país hablemos. A veces hay una conjunción, ¿no? De avance de frontera agrícola, inmobiliaria, el interés minero, hay una combinación de cuestiones, ¿no? E incluso, bueno, también lo que mencionaba Ignacio, de que pese a que hay órdenes de la justicia, las quemas siguen, como recién mencionaba Sebastián también, ¿no? Entonces, aún siendo yo abogada, ¿no? Digo, hay estas órdenes de la justicia, pero lo que está faltando, y que lo reclamamos de Humedales Sin Fronteras, y parece que no hay caso, no entienden las autoridades a todos los niveles, es la presencia en el territorio, ¿no? El Estado perdió territorio en el delta del Paraná. Entonces, como no hay presencia de la autoridad, se sigue haciendo lo que se quiere. Y bueno, ha avanzado, sobre todo en los últimos años, la ganadería de manera no planificada, y es consecuencia de la falta de ordenamiento ambiental del territorio, que tan necesario es, y particularmente en el delta del Paraná, algo que debiera darse a través del PIECAS, ¿no? Que es el espacio institucional que se creó de otra crisis de incendios en 2008, el Plan Integral Estratégico para el Desarrollo Sostenible del Delta del Paraná. Así que eso es lo que reclamamos, porque se anuncian faros de conservación, que están muy buenos, pero después se le terminan incendiando con riesgo de incendio, porque no está atendiendo la presencia en el territorio y el diálogo multisectorial, ¿no? Entonces eso es un comentario que me gustaba hacer, más allá de la cuestión de la justicia, que es una vía perfectamente válida, y que después los jueces se tienen que ocupar de que efectivamente lo que ordenan pase en la práctica, en el territorio, es que también se necesita de otro tipo de intervenciones, más de tipo política. Belén, sí, por la pregunta, sí, es correcto, los salares estarían incorporados a la comprensión, al concepto de humedales. Bien, bueno, no les quiero robar más tiempo a ninguno. En primer lugar, les quería agradecer, bueno, nuevamente a Ana Di Pangracio, a Valeria Enderle y a Sebastián Lovera, y a las organizaciones que nos acompañaron en el día de la fecha y ayudaron a coordinar este evento, que fueron, reitero nuevamente, Agenda Ambiental, Humedales Sin Fronteras, Fundación Ambiente y Recursos Naturales, Cauce y el Movimiento Católico Mundial por el Clima. Muchas gracias por haber contribuido y habernos ayudado a organizar las ponencias del día de la fecha. Y a todos los asistentes, muchas gracias por habernos brindado un rato de su tiempo y del día. Así que muchísimas gracias y que tengan todos y todas muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias de verdad. Adiós.